El objetivo de esta clase es el de mostrar los cortes del encéfalo con una doble finalidad. Primero, estudiar y correlacionar en el espacio las estructuras internas del cerebro, como por ejemplo los núcleos grises, las cavidades ventriculares, la distribución de la sustancia blanca. Y segundo, compararlos con los cortes obtenidos por los medios de diagnósticos por imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética, las tomografías computadas. Veremos dos tipos de cortes: los verticales y los horizontales. Los verticales pueden ser transversales, llamados también frontales o coronales, y anteroposteriores, que se dividen en sagitales, los de la línea media, y parasagitales. Comenzaremos por los cortes verticales, frontales, que hace 60 años describió Jacob, profesor de las universidades de Buenos Aires y La Plata, y que tanta utilidad prestan hoy, después de tanto tiempo, precisamente por los fines anteriormente mencionados. Este autor efectuó en total 11 cortes vértico-frontales y estudió la cara anterior del segmento posterior, como se ve perfectamente bien en esta figura. Como punto de reparo para trazar los cortes, se toman las siguientes estructuras que corresponden y se observan por la cara medial del cerebro. En el corte número 1, llamado prefrontal, y el corte número 2, frontal, dividen al lóbulo frontal en segmentos exactamente iguales. El corte número 3, precalloso, pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso. El corte número 4, llamado también anterocapsular, transcurre por el pico del cuerpo calloso. El corte número 5, denominado genículo capsular, pasa por la comisura blanca anterior. El 6, denominado posterocapsular, transcurre por la comisura gris que une los dos tálamos. El 7, denominado retrolenticular, pasa por la comisura blanca, pero posterior. El 8 pasa por la encrucijada ventricular. Por el rodete del cuerpo calloso se hace el mismo. El 9, llamado retrocalioso, transcurre por detrás del rodete del cuerpo calloso. Y el 10 y el 11, como en los dos primeros, dividen al lóbulo occipital en partes iguales. Es decir, para simplificar y que tengan ustedes una idea comparativa entre unos cortes y otros, el 1 y el 2, el 10 y el 11 dividen a los lóbulos frontal y occipital en partes iguales. El 3 y el 4, el 8 y el 9 son callosos, es decir, los dos primeros, 3 y 4 anteriores, y los dos últimos, 8 y 9, posteriores. Y los tres centrales, 5, 6 y 7, son los comisurales: comisura blanca anterior, comisura gris, comisura blanca posterior. En cada corte vamos a considerar y vamos a observar el cuerpo calloso, el septum lucidum, el trígono, los núcleos de la base, la cápsula interna con todas sus porciones, la comisura blanca anterior, los ventrículos laterales con sus 3 porciones y la cisura calcarina, y otros elementos que iremos observando a medida que vayamos efectuando las secciones correspondientes.
Es muy importante considerar la situación del cuerpo calloso, del septum y el trígono. Es decir, a medida que los cortes se van haciendo de anteriores a posteriores, en los más anteriores va a aparecer el septum lucidum y luego va a aparecer el trígono con sus pilares. Quiere decir que una manera de distinguir los cortes anteriores son aquellos en que aparece el septum, y los posteriores el trígono y los pilares del trígono. Con respecto a los núcleos, es muy importante ver que de los cortes 4 a 7, es decir, 4, 5, 6 y 7, abarcan precisamente los núcleos de la base. Pero es interesante considerar que el corte número 4 toma la cabeza del núcleo caudado. El 5 va a aparecer el núcleo lenticular, pero además aparece el cuerpo y el núcleo amigdalino del núcleo caudado. El corte 6 es el corte de los 3 núcleos, ya que tenemos el cuerpo del caudado, el núcleo lenticular, el tálamo óptico y la cola del núcleo caudado. En el 8 ya han desaparecido los núcleos. Es muy importante también considerar la ubicación de los ventrículos laterales y sus 3 porciones. Observemos que desde el corte número 4 al número 10 vemos los ventrículos laterales. Pero hay algo muy interesante y que hay que resaltar. Cuando se ve una sola prolongación en la porción superior, esto ocurre en los cortes 4 y 5, esa prolongación es la frontal y está separada por el septum lucidum. Cuando aparecen 2 prolongaciones, una en la porción superior y otra en la inferior, siempre la porción superior es la prolongación frontal y la inferior es la efenoidal. Eso ocurre, por ejemplo, en los cortes 6 y 7. El corte 8, bueno, es el corte de la encrucijada. Pero podemos tener dificultades en los cortes 9 y 10, porque aparece una sola prolongación, como aparecía precisamente en los cortes 4 y 5. Pero en la 9 y 10 la prolongación es mucho más inferior, desde ya que es más posterior, porque es la prolongación occipital. Es decir, simplificamos, cuando existe una prolongación y esta es superior, estamos ante cortes anteriores. Cuando existe una sola prolongación y esta es inferior, estamos ante cortes posteriores. Cuando hay 2 prolongaciones de cavidades ventriculares, una es superior y otra es inferior, desde ya la superior es la frontal y la inferior es la esfenoidal. Esto ocurre en los cortes 6 y 7. No es necesario memorizar los cortes por el número. Cuando uno enumera los cortes, lo que estamos persiguiendo nosotros es un ejercicio de razonamiento lógico para ubicar los elementos que queremos precisamente destacar, ya sean núcleos, ya sean espacios, sustancia blanca. Para decir que al referirnos nosotros a un corte, no estamos memorizando el corte número tal, sino que estamos haciendo un ejercicio de descubrimiento y de razonamiento que gira alrededor de la interpretación del corte y de los núcleos precisamente que queremos ubicar. Vamos a estudiar ahora los cortes de Jacob, comenzando precisamente por el corte número 1, denominado prefrontal. Bueno, en este corte, como vemos en la figura, solamente se ve la sustancia gris cortical y el centro oval. Lo vemos en la figura, lo vemos en el preparado. Pasamos al corte número 2. Vamos a verlo también así, primero en la figura, donde vemos el centro oval y la sustancia gris cortical. Si pasamos ahora al preparado,
distinguimos precisamente el centro oval de sustancia blanca y periféricamente la sustancia gris cortical periférica. Pasamos ahora al corte número 3, denominado precalloso, es decir, que está efectuado por delante del cuerpo calloso. En la figura estamos viendo la rodilla del cuerpo calloso, perfectamente en el centro, uniendo los dos hemisferios. Lateralmente vemos el forcen minor, o anterior, la cisura de Silvio, y por debajo el lóbulo temporal. Si este corte lo trasladamos al preparado, vemos precisamente, nuevamente, la rodilla del cuerpo calloso, esas radiaciones anteriores que constituyen el forcen minor, la cisura de Silvio y hacia abajo el lóbulo temporal. Pasamos un poquito más hacia atrás, es decir, al corte que pasa por el pico del cuerpo calloso. Este corte se denomina anterocapsular porque precisamente va a transcurrir por el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a seguir un orden en cada uno de los cortes, un orden lógico de arriba hacia abajo. Y vemos hacia arriba el cuerpo calloso. Este, como es un corte anterior, vemos el septum lucidum. No hay trígono, aquí no hay trígono. En los núcleos, bueno, estamos viendo la cabeza del cablado y el núcleo lenticular. Separando ambos, el brazo anterior de la cápsula interna. De ahí el nombre, anterocapsular. Como hay una sola prolongación, es la prolongación frontal del ventrículo lateral. Hay una sola prolongación, es superior y medial. Entonces es prolongación frontal del ventrículo lateral. Por fuera de los núcleos vamos a tener la cápsula externa, el antemuro, que se ve un poco de sustancia gris, y la cápsula extrema. Si vamos más hacia afuera, bueno, vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. Si transportamos este corte, esta figura, hacia el preparado, vamos a ver exactamente hacia arriba el cuerpo calloso. Esta pequeña tela vertical, perpendicular al cuerpo calloso, que es el septum lucidum. Enseguida, los núcleos. Miren qué bien se ve la cabeza del caudado y lateralmente el núcleo lenticular. Entre ambos, esta sustancia blanca que los separa, sabemos que es el brazo anterior de la cápsula interna. La prolongación que vemos, como dijimos anteriormente, es la prolongación frontal del ventrículo lateral. Los tres elementos que transcurren ahora son cápsula externa, antemuro, cápsula extrema y después el lóbulo de la ínsula. Pasamos a ver ahora el corte número 5, denominado también genículo capsular, precisamente porque pasa por la rodilla de la cápsula interna y está trazado por la comisura blanca anterior. Vean ustedes cómo se ve muy bien esa comisura blanca anterior. Sigamos con el orden preestablecido. Hacia arriba, el cuerpo calloso. En la parte central y media, el septum lucidum. Aquí aparece el trígono. Como es un corte anterior, el que aparece son los pilares anteriores. El cuerpo del núcleo caudado y el núcleo amigdalino hacia abajo. Hacia afuera, el núcleo lenticular con su característica forma de triángulo. En cápsula interna, bueno, le da el nombre precisamente al corte, la rodilla de la cápsula interna. Y como dijimos anteriormente, vemos hacia abajo, en la parte central y medial, la comisura blanca anterior. Como en el corte anterior, la prolongación ventricular que vemos es la frontal, ya que está situada arriba y medialmente. Y después las tres formaciones que vimos anteriormente, que es la cápsula externa, el antemuro y la cápsula extrema. Y finalmente, el lóbulo de la ínsula.
En el preparado vemos también el cuerpo calloso en la parte central, el septum lucidum, los pilares del trígono lateralmente, el cuerpo del núcleo caudado y hacia abajo el núcleo amegalino, esta formación triangular que es el núcleo lenticular. Veamos esta formación blanca que separa los núcleos, la rodilla de la cápsula interna. Nítidamente se distingue esta formación interhemisférica, que es la comisura blanca anterior, la prolongación frontal del ventrículo lateral, y las tres formaciones que dijimos anteriormente: cápsula externa, antemuro y cápsula extrema. Finalmente, el lóbulo de la ínsula. Pasamos ahora a un corte un poco más posterior, muy importante este corte, presten suma atención, es el pósterocapsular, que se efectúa a nivel de la comisura gris, comisura intertalámica. Y acá vemos en la porción superior el cuerpo calloso con el trígono. Aquí aparece el tálamo, es el corte de los tres núcleos. Vemos el cuerpo del núcleo caudado y la cola hacia abajo. El núcleo lenticular, que se alcanza a distinguir en la parte más medial, el globo pálido, y lateralmente el putamen. El brazo posterior de la cápsula interna, que le da el nombre al corte, ya que dijimos que es el corte pósterocapsular. Y prestemos atención a los ventrículos. En la parte superior y medial, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Y acá aparece, en la parte inferior y más lateralmente, otra prolongación que es la prolongación esfenoidal. Repetimos, cuando hay dos prolongaciones en los cortes vértico-frontales, la superior y medial es la frontal y la inferior y lateral es la esfenoidal. Y vemos en esta figura, de adentro hacia afuera, el cuerpo frangiado, el cuerpo abollonado y el asta de Amón. Y como vimos anteriormente, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. Si esta figura la trasladamos al preparado, vemos precisamente el cuerpo calloso y trígono, los tres núcleos de la base, es decir, cuerpo caudado con su cuerpo y cola, el cuerpo hacia arriba, la cola hacia abajo y hacia afuera, el tálamo en la parte central y medial, unido precisamente ambos tálamos por la comisura gris. El brazo posterior de la cápsula interna. El núcleo lenticular con sus porciones. La medial, globo pálido, y la lateral, el putamen. Y vemos perfectamente las dos prolongaciones de los ventrículos laterales, hacia arriba y medialmente la frontal, hacia abajo y lateralmente la esfenoidal, y apenas se alcanzan a distinguir los tres elementos que constituyen su pared inferior: cuerpo frangiado, abollonado y asta de Amón. Y como siempre, por fuera del núcleo lenticular, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. Este corte es sumamente importante por las estructuras que muestra. Y vamos a compararlo con los cortes que vimos anteriormente. Veamos nosotros en la imagen medial del hemisferio. El corte número 6 transcurre
por la parte media, precisamente del encéfalo, dejan la porción superior al cuerpo calloso, por debajo de él el septum lucidum, el trígono. Y fíjense ustedes cómo pasa exactamente por la comisura gris que conecta los dos tálamos. Si observamos el esquema de los núcleos de la base, en el corte número 6 vemos hacia arriba el núcleo caudado y hacia abajo la cola del caudado. En la parte central, medialmente, el tálamo y hacia afuera el núcleo lenticular. Si pasamos al esquema de los ventrículos laterales, vemos precisamente las dos prolongaciones. Y siempre que hay dos prolongaciones, sepan ustedes, la superior y medial, prolongación frontal del ventrículo lateral. La inferior y lateral, prolongación esfenoidal del ventrículo lateral. Volvamos nuevamente al orden de los cortes. Es decir, pasamos ahora al corte número 7, denominado retrolenticular y efectuado a nivel de la cintilla blanca posterior. En este corte, viendo el gráfico, vemos en la porción siempre superior y central el cuerpo calloso y por debajo el trígono. Acá ha desaparecido el septum. Evidentemente el septum nos sirve a nosotros para orientarnos y para dividir los cortes en anteriores, los que tienen el septum, y posteriores, que carecen de septum, pero aparece precisamente el trígono. Aquí vemos el cuerpo y la cola del núcleo caudado, es decir, el cuerpo arriba, pequeño, lateralmente ubicado al ventrículo frontal, y la cola hacia abajo. Aquí desaparece el núcleo lenticular. El corte 7 desaparece el núcleo lenticular. Y es un corte donde se ve muy bien el tálamo. Vean ustedes el tálamo ocupando una posición central y medial. Vemos luego el segmento retrolenticular de la cápsula interna y dos prolongaciones ventriculares, como de costumbre, la superior y medial, que es la frontal, y la inferior y lateral, la esfenoidal, son los elementos que configuran su piso. Si llevamos esta imagen de la figura al preparado, se ve muy bien en la porción superior y central al cuerpo calloso y por debajo el trígono. Los núcleos vemos cuerpo y cola del caudado. La gran formación central y medial, tálamo. El segmento retrolenticular de la cápsula interna, es decir, hemos dejado al núcleo lenticular por delante, por lo tanto el segmento que estamos estudiando es el retrolenticular. Y dos prolongaciones, arriba la frontal, debajo la esfenoidal, desde ya prolongaciones de los ventrículos laterales. El corte que sigue es el corte número 8, corte de la encrucijada, precisamente porque pasa al nivel de la encrucijada ventricular. Y está efectuado, viendo la cara interna del encéfalo, por el rodete, parte anterior del rodete del cuerpo calloso. Aquí vemos el cuerpo calloso y por debajo los pilares posteriores del trígono. En este corte han desaparecido los núcleos de la base, es decir, en el séptimo ha desaparecido el núcleo lenticular, en el octavo desaparece el núcleo caudado y el tálamo. Vemos la encrucijada ventricular en la parte central,
el asta de Amón y el surco colateral que va a determinar la eminencia colateral de Meckel. Pasemos al preparado. Vemos la encrucijada ventricular. Desde ya arriba, el cuerpo calloso y por debajo los pilares del trigo, ¿no? Desde ya pilares posteriores, este es un corte posterior. Hacia abajo, el asta de Amón y el surco colateral, determinando, como dijimos anteriormente, la eminencia colateral de Meckel. Pasemos ahora al corte número 9, denominado retrocalloso, que pasa precisamente por detrás del rodete del cuerpo calloso. En la parte central, medial, vemos el cuerpo calloso y las fibras blancas que determinan el forceps major, que es posterior. Aquí aparece una formación ventricular ubicada en la parte inferior y lateralmente. Es precisamente la prolongación occipital del ventrículo lateral. La diferenciamos perfectamente de los cortes anteriores. Recuerden ustedes que la prolongación frontal era superior y medial y única en los cortes anteriores. En los cortes posteriores, la prolongación occipital es única también, pero es inferior y lateral. Y vemos las formaciones que integran el piso de esta prolongación. Bulbo del asta posterior, el espolón de Morán determinado por la cisura calcarina, la eminencia colateral de Meckel, formado por el surco colateral. Por fuera, el fascículo longitudinal inferior. Pasemos al preparado. Del corte número 9, retrocalloso. Vemos el cuerpo calloso, las fibras blancas, forceps major o posterior, la prolongación occipital del ventrículo lateral con sus tres formaciones: bulbo del asta posterior, espolón de Morán determinado por la cisura calcarina y eminencia colateral de Meckel, provocado por el surco colateral. Por fuera, el fascículo longitudinal inferior. Pasamos ahora al esquema del corte número 10, denominado parieto occipital. Acá vemos el centroval, la sustancia gris periférica, la cisura calcarina y la prolongación occipital del ventrículo lateral. Las tres formaciones que están hacia afuera: tapetum, las radiaciones ópticas de Gratiolet y el fascículo longitudinal inferior. Si transportamos este corte al preparado, vemos precisamente el centroval rodeado por la sustancia gris periférica, la cisura calcarina, la prolongación occipital del ventrículo lateral con las tres formaciones, de adentro hacia afuera: tapetum, radiaciones ópticas de Gratiolet y fascículo longitudinal inferior. Y finalmente pasamos al último corte, el número 11, parieto occipital. Y aquí vemos la sustancia blanca central, la gris periférica, la cisura calcarina y el fascículo longitudinal inferior. Todo esto también se ve en el preparado. Exactamente la misma distribución de la sustancia blanca y gris, central y periférica, la cisura calcarina y el fascículo longitudinal inferior. Pasamos ahora
a la figura de un corte horizontal, efectuado por fleshing. Si vemos un hemisferio cerebral y efectuamos el mismo, debemos pasar por la rodilla y el rodete del cuerpo calloso. Observamos la cara superior del segmento inferior del corte, tal cual lo hizo fleshing. Es un corte muy completo. Vamos a ver por delante la rodilla y por detrás el rodete del cuerpo calloso. Desde ya adelante las fibras del forceps minor y por detrás las fibras del forceps major. Inmediatamente por detrás del cuerpo calloso y por debajo vemos el septum lucidum en la parte anterior y por detrás los pilares del trígono. Es un corte que muestra muy bien los tres núcleos de la base. Hacia adelante y medialmente la cabeza del núcleo caudado, que muestra su cola hacia atrás. En la porción central y medial, el tálamo. Y lateralmente, la formación triangular que constituye el núcleo lenticular. Este es un buen corte para distinguir tres de las porciones de la cápsula interna. El brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Y hacia afuera del núcleo lenticular, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. Los ventrículos laterales se distinguen hacia adelante, hacia arriba en la figura, y hacia abajo, hacia atrás, las dos prolongaciones. La primera, frontal. La segunda, occipital. Es necesario destacar que en un corte de cerebro, donde se ve el cuerpo calloso en dos secciones, una situada hacia adelante, aquí en la figura hacia arriba, y otro hacia atrás, en esta figura hacia abajo, es un corte horizontal. Recuerden ustedes que en los cortes frontales el cuerpo calloso se veía en la posición superior y en una sola oportunidad, arriba. Cuando veamos cuerpo calloso por delante y por detrás, en la figura arriba y abajo, vamos a ver dos prolongaciones ventriculares. Una será la frontal y la otra occipital. Recuerden ustedes que cuando veíamos dos en los cortes vértico-frontales, la superior era frontal y la inferior y externa era precisamente la esfenoidal. Vamos al preparado. Transportemos esta figura precisamente al preparado. Y vemos lo que dijimos anteriormente. Arriba en la imagen, por delante en el corte, el cuerpo calloso. Hacia atrás, hacia abajo en el corte, el cuerpo calloso. Rodilla y rodete respectivamente. El septum lucidum hacia adelante y los pilares posteriores del trígono hacia atrás. Los tres núcleos, cabeza y cola del caudado. Medialmente el tálamo, lateralmente el núcleo lenticular. Se distingue perfectamente la sustancia blanca que separa los núcleos de la base y que, como sabemos nosotros, recibe el nombre de cápsula interna. Brazo anterior, rodilla,
brazo posterior. Por fuera, la cápsula externa, en contraposición a la que dijimos recién, cápsula interna. Luego, una bandita de sustancia gris, el antemuro. Y luego otra cápsula más, ya mucho más externa, la extrema, que contacta con el lóbulo de la ínsula. Las prolongaciones ventriculares, vean ustedes bien, anterior, superior en la imagen, la prolongación frontal, y posterior, inferior en la imagen, la prolongación occipital. Vamos a referirnos a un corte que describió Charcot. Es precisamente este corte, recibe el nombre de corte de Charcot. Es un corte que está efectuado a nivel de los tubérculos mamilares. Y si lo queremos comparar con los cortes de Jacob, bueno, corresponde un poquito más hacia atrás del corte número 6. Es un corte donde se ven los 3 núcleos de la base. Fíjense ustedes, cuerpo caudado, núcleo lenticular y tálamo. Desde ya, como en todos los cortes que habíamos descrito, el cuerpo calloso está arriba, por debajo el trígono. Vemos los ventrículos laterales, la prolongación frontal, hacia arriba, hacia abajo y afuera la prolongación esfenoidal. Y todas las formaciones que configuran su piso. El brazo posterior de la cápsula interna y la cápsula extrema, el antemuro y la cápsula externa, de afuera hacia adentro. Vamos a hacer ahora un ejercicio de reconocimiento de cortes. ¿Cuál es el objetivo? Vuelvo a insistir, no es para que memoricen el número del corte, sino que razonen acerca de la ubicación espacial de los elementos grises, blancos y las cavidades. Relacionando los cortes, vamos a aprender a establecer las relaciones entre los elementos que acabo de mencionar. Lo vamos a hacer directamente con preparados. Pasamos al primero. ¿Qué corte es? Fíjense ustedes, es un corte que hay un centro oval y una sustancia gris cortical. No hay elementos para hacer mucho diagnóstico. Y precisamente porque no hay elementos de diagnóstico, son los primeros cortes. Número 1. Pasemos otro corte, muy similar. Fíjense ustedes que es muy similar. También hay un centro oval y sustancia cortical. Es el número 2. Estos dos cortes que acabo de pasar son bastante similares a los últimos dos cortes, es decir, al 10 que vemos acá, pero en el 10, vean ustedes, además del centro oval y la sustancia gris periférica, está la cisura calcarina y está la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Es decir, este corte se distingue precisamente por la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Si pasamos a este otro, vean ustedes, es un corte también donde hay sustancia gris periférica y sustancia blanca central. Pero acá que vemos, una cisura calcarina, apenas si la alcanzamos a distinguir. Y el fascículo longitudinal inferior, también, muy difícil de distinguir. Pero se diferencia del anterior precisamente porque pasa por detrás de la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Pasemos otro corte. Veamos qué hay en él. Rodilla del cuerpo calloso, cisura de Silvio y lóbulo temporal. No hay formaciones grises
aparece el forceps minor lateralmente, no hay formaciones ventriculares, es el número 3. Pasemos a este otro. Acá nos llama la atención en la parte central una formación ventricular, la encrucijada. Vean arriba el cuerpo calloso, un poquito por debajo el trígono. No hay septum, quiere decir que estamos en un corte bien posterior. No hay núcleos de la base, es un corte bien retronuclear. Vemos el asta de Amón y el surco colateral. Es el corte número 8. Pasemos a este otro. Lo describimos. Cuerpo calloso y por debajo el septum. Aquí no hay trígono. Quiere decir que es un corte bastante anterior. Hay núcleos, la cabeza del caudado y el lenticular. La prolongación que estamos viendo, ventricular, es la frontal. Vemos la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y la ínsula. Es decir, si es en un corte anterior porque hay septum, y donde aparecen dos núcleos, donde no hay tálamo, donde no hay trígono, es el corte número 4. Pasemos a este otro. Lo describimos. Cuerpo calloso y trígono. Acá no hay septum lucidum. Desapareció el septum lucidum. Por lo tanto, estamos en un corte más posterior. Aquí vemos el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Vemos el tálamo y desapareció el núcleo lenticular. Quiere decir que estamos por detrás del núcleo lenticular, o sea, el segmento retrolenticular de la cápsula. Y aquí aparecen dos prolongaciones. Si hay una arriba y otra abajo y lateral, es la frontal y la efenoidal respectivamente. Estamos entonces del corte número 7. Pasamos a este otro. Acá se destaca algo muy en la parte central que une los dos hemisferios, una comisura blanca, es decir, estamos ante el corte de la comisura blanca anterior. Desde ya acá hay cuerpo calloso arriba, hay septum y trígono, es un corte casi medio. Hay cuerpo del núcleo caudado, el núcleo amigdalino hacia abajo, está el núcleo lenticular, no hay tálamo, está la rodilla del cuerpo de la cápsula interna. La prolongación frontal de ventrículo lateral arriba. Es decir, estamos ante el corte número 5 que pasa por la rodilla de la cápsula interna, o sea, a nivel de la comisura blanca anterior. Vamos a otro corte muy cercano a él. Pero este corte se caracteriza por aparición del tálamo. Aquí están los 3 núcleos de la base. Y se ve el brazo posterior de la cápsula interna. Es decir, estamos ante el corte posterocapsular número 6, donde distinguimos muy bien las dos porciones ventriculares laterales, la frontal y la esfenoidal. Es decir, estamos ante el corte número 6. Y nos falta solamente un corte. Fíjense ustedes, prácticamente estamos viendo la parte final del cuerpo calloso con el forceps major. Acá aparece la prolongación occipital del ventrículo lateral. El bulbo del asta posterior, el esporón de Morán, la eminencia colateral de Meckel. Es decir, estamos por detrás del cuerpo calloso, corte número 9 o retrocalloso.
Pasamos ahora al segundo objetivo y fundamental de esta clase, que es el de demostrar la anatomía macroscópica del encéfalo y compararla con los cortes obtenidos por resonancia magnética y por tomografías computadas. Vamos a ver, en un corte horizontal obtenido por tomografía computada en colores. Fíjense ustedes cómo se ven la disposición ventricular. Hacia adelante, los ventrículos laterales, prolongación frontal, y hacia atrás, ventrículos laterales, prolongación occipital. Cualquier desplazamiento de la sustancia blanca o gris se diagnostica fácilmente a través de la compresión ejercida sobre los ventrículos. Veamos ahora un corte vertical y frontal, los de Jacob de la anatomía, efectuado por resonancia magnética. Comprueben ustedes en el centro y arriba el cuerpo calloso, medialmente el septum lucidum, el trígono y la prolongación frontal de los ventrículos. Hacia abajo, los núcleos de la base. Pero sí, parece un corte anatómico. Y bueno, comparemos este, también obtenido por resonancia magnética. Miren ustedes el corte anatómico, no hace falta describirlo. Corte anteroposterior, medio sagital. Pasamos a la resonancia. Miren la similitud, la perfección de este método de diagnóstico. Sustancia gris y blanca, cortical y central, cuerpo calloso, prolongaciones ventriculares, núcleos de la base, cerebelo, cuarto ventrículo, tronco encefálico. Con esto creemos haber cumplido con los dos objetivos trazados al inicio. Que ustedes logren comprender y correlacionar la sustancia gris, la sustancia blanca y las formaciones ventriculares encefálicas. Pero por sobre todas las cosas, que relacionen ese conocimiento espacial con la interpretación de los métodos actuales de diagnóstico, tan útiles precisamente para lograr establecer patologías que hasta hace poco tiempo eran muy difíciles de lograr. Muchas gracias.